Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy nos toca trabajar la segunda clase que corresponde a mi persona, dárselas. Qué gusto saludarles. Espero que estén disfrutando este curso. Espero que estén aprendiendo mucho. Espero que todo lo que están aprendiendo en los diferentes módulos o temas esté siendo muy bueno para ustedes. Esta noche me toca a mí conversar con ustedes el curso de enfoques transversales, género, diversidad e interculturalidad. Y definitivamente es un tema muy hermoso para mí, trabajar todo lo que es el tema de igualdad de género, enfoque de género, transversalidad de género, interculturalidad, todo lo que tiene que ver con diversidad, poder incluirlo en el proceso de evaluación, tanto desde el diseño de un programa, de un proyecto, de una política, hasta eh, incluirlo en el diseño de una evaluación, es fundamental para mí. Es muy, pero muy importante, porque necesitamos visibilizar no solo las entidades, estados, los países, las organizaciones internacionales, etcétera, o las organizaciones nacionales que solicitan evaluaciones a partir del diseño de políticas, programas y proyectos, sino que también necesitamos visibilizar y que sean protagonistas, actores fundamentales, y yo diría que, si no los más importantes, que es a quienes les llegan las intervenciones. O sea, ¿para qué se hace un plan? ¿Para qué se hace una política? ¿Para qué se hace un programa, un proyecto? Es para solucionar algo, para dar respuesta a una necesidad concreta de una población, de la población, en temas de salud, en temas económicos, en temas de educación, pero todo, absolutamente todo lo que el ser humano haga desde el ámbito social debe ir transversado por un enfoque de recursos, de derechos humanos, un enfoque de igualdad de género, enfoque de transversalidad de género, de interculturalidad, de diversidad y el respeto por la persona. Y ahí también podríamos también incluir el tema de la rehumanización de los procesos. O sea, entender que primero somos personas, incluyendo profesionales de evaluación. Primero somos personas que profesionales de evaluación. Y debe permear y debe transversar un enfoque ético, ¿verdad? Una, una, una posición y un quehacer ético con respecto a que el respeto y la solidaridad, sororidad que debemos tener con respecto a actores relacionados directamente con las evaluaciones de los programas, de los proyectos, o sea, esos sujetos de derecho que llamamos en evaluación. Bueno, dice, una evaluación basada en los derechos no es solo un ejercicio técnico de recopilación y análisis de datos, es un diálogo, es un proceso democrático para aprender unos de otros, a fortalecer la rendición de cuentas y a cambiar las relaciones de poder entre las partes interesadas, nos dice Teis. Entonces, vean qué hermoso, cada quien, cada uno y cada una de ustedes tiene una percepción, tiene conocimiento, tiene una base teórica a lo mejor de qué son los derechos humanos, qué es la perspectiva de género, qué es la perspectiva o el enfoque de interculturalidad, la diversidad, la equidad. A lo mejor hemos leído, a lo mejor hemos escuchado, a lo mejor son temas fundamentales en nuestro quehacer, no solo desde la evaluación, sino en el trabajo que realizamos, en la comunidad donde trabajamos, en los diferentes ámbitos donde nos movemos, pero mm, ha costado un poco más pasar del discurso, de la teoría, del conocimiento a la práctica. Y la práctica basada en cambios de estructuras mentales,
donde cambie esa estructura y esa mentalidad con respecto a las otras personas, a las poblaciones, a las minorías o a enfoques claros que deben permear todo mi accionar o deben, sobre todo a nivel profesional, pero también el ser con el otro. Si estamos en un trabajo, si estamos en un ámbito, en una oficina, en una comunidad donde yo no respeto los derechos humanos, el enfoque de género, la diversidad, la interculturalidad, tanta migración que hay en América Latina, etcétera, si yo no es parte de mi accionar, no solo de mi discurso, sino de mi accionar y mostrado y manifestado en conductas concretas de que que para mí es importante trabajar y accionar y que mi conducta, mi discurso sean coherentes con mis acciones con respecto al respeto de estos enfoques y de la transversalidad de estos enfoques y de la interseccionalidad de estos enfoques, este, entonces necesito poner atención a eso. Bueno, habla de la definición y contextualización. La transversalidad, dice el Instituto de la Mujer, eh, fue planteada por primera vez como un compromiso de los estados en la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas en Beijing en 1995. Por eso traigo esta referencia también, un poco de contextualización. Desde entonces los gobiernos latinoamericanos y del Caribe han venido impulsando medidas políticas para avanzar en su realización. Y ha costado muchísimo, pero se ha avanzado. Diferentes estudios muestran que inclusive tenemos que esperar hasta 200 años para ver aspectos o evidencia real del cambio de mentalidad y de accionar, de conductas de las personas, de los grupos de personas, de las organizaciones, de los estados, de las comunidades, de las regiones con respecto a incorporar no solo el discurso, sino como les dije anteriormente, conductas y cambios de pensamiento con respecto a proveer espacios equitativos, espacios de igualdad, espacios de apoyo, de solidaridad, de comprensión de la interculturalidad, de respeto por la idiosincrasia y por las costumbres de las personas. O sea, es muchísimo lo que se ha tratado de hacer a nivel de investigación, a nivel de documentos, a nivel de gestión del conocimiento, pero todavía nos falta mucho cambiar esos esquemas mentales y llevarlos a acciones concretas que signifiquen avance real en estos temas. La transversalidad consiste precisamente en introducir un tema en la vida diaria del ser humano para ser asumido e incluido tanto desde la manera de pensar como actuar y comunicarse. Incluye temas como los principios y valores sociales, trabajar en favor del desarrollo sostenible, la educación integral y la vivencia de los derechos humanos. Se promociona la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, las diversidades culturales y sexuales, la manifestación de opiniones diferentes en el ámbito social, económico, educativo y otros contextos donde se interactúe. Una definición propia a partir de un artículo que hice en el Centro Costarricense de Logoterapia, pero por supuesto ustedes tienen muchísimo conocimiento y tienen otras posibles definiciones de transversalidad. Vamos a entrar un poquito en cada uno de los enfoques. Enfoque de género, rápidamente, ahí está como una perspectiva de análisis. A ver, el enfoque como tal es ese análisis, esa comprensión, esa discusión que permite mirar la realidad identificando los roles que asumen las mujeres y varones en la sociedad por ser hombres o por ser mujeres, así como las relaciones de poder y desigualdad que se producen entre ellos y ellas. Este análisis posibilita conocer y explicar las causas que generan esas asimetrías e injusticias y formular medidas mediante políticas, planes, programas y proyectos sociales que contribuyan a superar las brechas de género, las desigualdades, las discriminaciones por la raza, por el género, por la etnia, etcétera. Es fundamental y esto nos dice también la Red de Género e Interculturalidad de Perú, por ejemplo. Eso quiere decir entonces que nosotros desde la identificación
desde una evaluación del contexto para identificar una necesidad a la cual queremos darle respuesta a través de una política, de un plan, de un proyecto, de un programa, esa primera evaluación ya debe contener la perspectiva de género, la perspectiva de interculturalidad, el enfoque de la diversidad, la equidad, o sea, ya debe contener dentro de esa transversalidad en el diseño para poder identificar desde la subjetividad de las minorías y de las personas posiblemente a las cuales vaya dirigido esa política, ese plan, ese programa, necesitamos identificar desde ellas o ellos precisamente la necesidad como la entienden ellos y no como la entendemos desde el escritorio para hacer una política, un plan, un programa o un proyecto. Esto es fundamental también comprenderlo en la transversalidad de todos los enfoques que nos van a ayudar a comprender aún de una manera más clara la necesidad entendida desde las personas sujetos de derecho que tienen sobre la cual se va a hacer ese programa o ese plan o ese proyecto. El enfoque de género, por ejemplo, permite visibilizar las relaciones de poder que operan en la vida cotidiana. Por eso la transversalidad es tan importante, porque no es solo hacer una oficina de transversalidad o de género en una organización, en una institución pública, en una comunidad inclusive. No es suficiente crear una oficina que diga que todos somos iguales, todos tenemos derecho, pero no hay equidad. El discurso es maravilloso, pero si no hay equidad y si no se cumplen esos derechos reales, entonces tenemos el problema de que no estamos llegando, no estamos avanzando en tema de perspectiva de género, por ejemplo, las cuales se manifiestan en diferentes instituciones sociales como la familia, el Estado, etcétera. O sea, en la cotidianidad no necesito tener mucho conocimiento sobre perspectiva de género. La mayoría de gente nos movemos entre lo heredado, lo aprendido y lo elegido. O sea, he aprendido, he heredado formas de relacionarme por ser hombre o por ser mujer, tengo derecho a o no tengo derecho a por ser hombre o por ser mujer. Pero fui a la escuela, fui a la universidad o en un curso en la comunidad y me dijeron que no, que yo tenía derechos, porque yo soy mujer, pero soy persona, soy ser humano y tengo derecho a tener buena salud, a tener acceso a la salud, a la educación, a un buen trabajo, a estar libre de violencia, tengo derechos. Ah, porque a mí me dijeron cuando estaba chiquitita que yo solo tenía el derecho de, de comer y tal vez de ir a la escuela, pero no de decir lo que yo opinaba sobre algo. Entonces ahora sé, estoy aprendiendo que tengo derecho a eso. Entonces elijo incorporar, cambiar desde mis pensamientos, desde mis acciones, empiezo a hacer y a evidenciar que eso es parte de mí, que es transversal a mi vida, ¿verdad? Y a mi cotidianidad. Alejandra Foundes menciona que el enfoque de género cuestiona el patriarcado como un sistema de dominación que desvaloriza no solo a las mujeres, sino también a los niños y niñas, a las personas afrodescendientes, a quienes tienen prácticas e identidades que se separan de la heterosexualidad, por ejemplo, a las personas indígenas, a las clases sociales bajas, entre otros. Tenemos este enfoque de diversidad. El enfoque de diversidad es transversal al enfoque de género, ya que cuestiona las visiones dicotómicas que han caracterizado la cultura occidental patriarcal, de las cuales se ha considerado a las mujeres y a lo femenino como inferiores a los hombres y lo masculino. Este pensamiento dual y jerárquico se extiende más allá del sexo de las personas, abarcando otras categorías sociales, como por ejemplo pertenecer a una clase social baja o ser indígena o persona originaria, el ser afrodescendiente, ser menor de edad, la homosexualidad, entre otras acciones. Esto es muy interesante porque vean que solo por ser hombre o por ser mujer, la socialización nos hace demandas y nos asigna roles o nos castra derechos. Entonces,
tenemos derecho a ser diferentes, a pensar diferentes, a opinar diferente, etcétera, pero necesitamos evidenciarlo, mostrarlo como un proceso de educación también hacia en mi metro cuadrado. O sea, cómo en mi metro cuadrado yo puedo enseñarle a otras mujeres o a otros hombres, a los niños, a las niñas, a través de procesos de educación que tienen derechos y que pueden ser diferentes y que tienen derecho a ser diferentes y a manifestarlo, pero, o a pensar diferente, a opinar diferente, pero desde los valores del respeto y de la aceptación y de la comprensión. Desde este enfoque se reconocen las diferencias que son una constante en las relaciones humanas. Todos los seres humanos somos diferentes, pensamos diferente, a veces coincidimos y llegamos a consensos y nos ponemos de acuerdo, pero otras veces no. Entonces, es muy importante la necesidad de reconocer esa diferencia y mi derecho a pensar o a ser diferente como variantes de la condición humana y sacarlas de enfoques ideológicos limitados o biologistas que solo estigmatizan. Al reivindicar la diversidad se cuestionan los intereses de las élites de poder en una sociedad determinada, con el fin de garantizar que todos los grupos específicos planteen sus intereses y accedan a recursos sociales. Entonces vean que, número uno, la gestión del conocimiento es importante. Número dos, el tener experiencias y reflexiones y análisis sobre estos enfoques es fundamental para ver cómo los puedo incluir en mi cotidianidad y cómo los puedo trasladar y transversar de mi cotidianidad a un ejercicio profesional, como por ejemplo la evaluación. ¿Cómo incluyo estos ejes y estos enfoques transversales en la práctica evaluativa? Es lo que vamos a ver más adelante. Enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Que es transversal a los enfoques de género, diversidad, interculturalidad también. Ustedes pueden leer con mayor detenimiento estas diapositivas que hablan de cada uno de ellos. Pero sabemos que el enfoque de derechos humanos es un enfoque integral que reconoce una serie de derechos que van más allá de las necesidades básicas, de dar respuesta a las necesidades básicas y prácticas de vivienda, trabajo, alimentación, salud, sino que solo el hecho de ser humano, de ser persona, tengo también otros derechos, como por ejemplo el ser diferente, el opinar diferente, el aportar, o sea, el derecho a aportar qué necesito y qué no necesito para que hagan planes, políticas y proyectos coherentes y congruentes con esas necesidades y no con lo que yo creo que necesitan desde un escritorio, como les dije anteriormente. Enfoque de interculturalidad. La interculturalidad, apunta al reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí, pero igualmente válidas. Eso es fundamental. La diferencia son válidas, o sea, ser diferente, pensar diferente, me hace válido dentro de la raza humana, me hace válida dentro de la raza humana. No existiendo culturas superiores ni inferiores, simplemente somos diferentes, tenemos costumbres diferentes. En Latinoamérica la gran diversidad y riqueza de la idiosincrasia de cada pueblo hace una maravilla, un tesoro, la diversidad de manifestaciones, de costumbres, formas de ser, comidas, y no nos hacen ni más ni menos, solo somos diferentes. La interacción entre culturas puede caracterizarse por presentar relaciones asimétricas o simétricas, identificándose algunos resultados posibles, como el rechazo, subestimar a otros, ignorar, invisibilizar a las otras personas, invisibilizar o no respetar una cultura, una forma de ser, una forma de manifestarse, una comida, etcétera, y excluir o subordinar. ¿Y qué es lo contrario? Respetar, articular, consensuar, disfrutar de la diversidad, por ejemplo, ¿verdad? La transversalización del enfoque intercultural en las políticas públicas implica que los programas, proyectos y servicios que desarrolla el Estado promuevan la plena efectividad de los derechos de los pueblos, especialmente de aquellos históricamente discriminados, respetando su cultura. Con esta finalidad, en el proceso de formulación e implementación de dichas políticas, programas o proyectos, el Estado debe garantizar el derecho que tienen los pueblos a participar y a ser consultados de manera previa
libre e informada sobre sus necesidades, sobre lo que requieren y lo que aportan también como sugerencias de respuesta a sus necesidades. Eso es precisamente no caer en el reduccionismo de pensar que un presupuesto de un Estado o de una política, de un programa que brinda el Estado para una política, un programa o un proyecto son suficientes para decir yo a esa población qué es lo que necesita y cómo lo vamos a hacer y desde dónde y si se le va a dar solo esto o se le va a dar solo aquello, porque además de que el presupuesto no da para más, lo que usted ocupa yo lo priorizo. Yo digo sobre qué priorizamos sus necesidades y a qué le damos respuesta, a qué sí y a qué no. Y eso es caer en un reduccionismo terrible de no, no ser inclusivo o inclusiva a la hora de diseñar un programa, una política o un proyecto. El enfoque de interseccionalidad es muy interesante. En términos generales, representa un enfoque teórico-metodológico que contribuye a explorar el comportamiento multidimensional y multiestructural de la exclusión, permitiendo reconocer a los mecanismos que participan en su formación e institucionalización. O sea, cómo, en qué momento se arraigan esas desigualdades, cuáles son esos nudos estructurales que favorecen la discriminación, la desigualdad de género, la discriminación por la identidad o por la elección sexual. Por ejemplo, eh, se plantea la existencia de categorías biológicas, de género, de orientación sexual, de etnia, de raza, de clase, de religión, edad, capacidad funcional, entre otras, que interactúan y se refuerzan entre ellas, configurando diversas formas de discriminación y subalterización de ciertos grupos de la población. Entonces, el enfoque de interseccionalidad es pero muy importante porque me permite identificar dónde están esos nudos que favorecen o que promueven las diferencias y dónde están los atrasos, dónde están esos muros que no permiten avanzar en estos aspectos para la igualdad, la equidad y los derechos. Pues el uso de enfoques transversales en el diseño y la evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo. Ahora vamos a hablar meramente de estos enfoques, pero ya en la evaluación, ¿verdad? ¿Cómo los podemos incluir? Ahí viene, por ejemplo, un esquemita que ustedes, por favor, les ruego que estudien relacionado con el diseño del ciclo de vida de un proyecto. Y entonces, en cada etapa viene cuáles son algunos principios transversales de derechos humanos, que pueden ayudar a incorporar desde el diseño del proyecto, como les mencioné antes, de la política, del programa, del proyecto, incorporar esos enfoques en el diseño desde la conceptualización hasta el uso de lenguaje y también la propuesta de acciones concretas en el diseño de un programa, de una política, de un proyecto con enfoque transversal de género, de interculturalidad, de transversalidad desde la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces está la igualdad y no discriminación, participación e inclusión, acceso a la justicia, rendición de cuentas en el diagnóstico. También los principios de actuación, esto es para todos, o sea, los principios de transversalidad de derechos humanos, los principios de actuación y las normas van en todo el proceso del diseño del proyecto. Obligaciones inmediatas de protección prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, niveles de satisfactorios de derechos, progresividad y no regresividad, asignación del máximo de los recursos disponibles, normas, disponibilidad, accesibilidad física, económica, aplicabilidad y calidad. Entonces, todos estos conceptos de los principios, de los enfoques que hemos hablado, deben ir incluidos, la mayoría de ellos por lo menos, en el ciclo de vida, en el diseño de un programa, de un proyecto. Como señala Sanz,
Los enfoques transversales promueven la importancia de la evaluación para el aprendizaje, la toma de decisiones y la rendición de cuentas, que constituyen las tres funciones fundamentales de la evaluación. Entonces, vean qué importante que estos enfoques transversales estén permeados en todo el proceso, en las diferentes etapas del diseño de una evaluación. Ustedes ya lo saben, las Naciones Unidas definen evaluación como una valoración, ahí está, sistemática, para que a partir de resultados concretos y de análisis de la evidencia se hable sobre logros específicos de una iniciativa, de una intervención que va dirigida a una población específica desde las diferentes concepciones o categorías que se establezca cada una de esas políticas, de esas intervenciones, de esos planes, de esos proyectos, examinado en una cadena de resultados, los procesos, los factores, etcétera, a fin de entender esos logros o las ausencias de esos logros, el alcance de logros, de objetivos, desde el análisis de criterios específicos como la eficacia, como la relevancia, como la pertinencia, los efectos, el impacto, la calidad, entre otros, ¿verdad? Eso ya ustedes lo tienen clarito. Bajo los parámetros de este enfoque, una evaluación debe suministrar información basada en evidencia que sea creíble, fiable, útil, y también deben realizarse bajo normas y estándares que son guías de cómo realizar una buena evaluación, una evaluación de calidad, pero sobre todo una evaluación rigurosa metodológicamente que también nos muestre y que logremos información y evidencia confiable, ¿verdad? Para tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, se entiende el análisis de género en la evaluación como, nos dice Alejandra Foundes, aquel que permite describir una situación relativa y las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres en sus diferentes ámbitos, la familia, el trabajo, la comunidad, la vida pública, las oportunidades que se tienen por ser hombre o por ser mujer, permite asimismo distinguir entre los aspectos de un problema que afectan a toda la población y los efectos diferenciales para las mujeres y cómo desde su afectación a las diferentes poblaciones, especialmente poblaciones o grupos minoritarios vulnerabilizados por las condiciones del contexto, cómo entonces desde la evaluación podemos identificar esos aspectos que vulneran a estas poblaciones y que entonces son mayormente afectados, aunque tenga una intervención, una política, un programa que quiera resolver necesidades o que quiera dar respuesta a un problema específico. Pero cómo desde, aunque estén recibiendo esa política, ese programa, ese proyecto, los recursos, presupuesto para eso, ¿por qué algunas personas, algunas poblaciones no reciben en equidad, en igualdad de condiciones esos beneficios, por ejemplo? Acciones sugeridas para incluir los enfoques transversales en el diseño y ejecución de las evaluaciones. Según Foundes y Weinstein, Marisa y Alejandra dice, estos enfoques se integran a través de valorar específicamente la medida en que el programa que se evalúa está guiado por objetivos, instituciones y de todo el sistema en términos de igualdad de género, derechos humanos, interculturalidad, diversidad. Incorporar la transversalidad de los enfoques en los procesos de evaluación y por lo tanto en cada una de las fases del desarrollo de la evaluación, como ya lo dijimos. Respecto del proceso, dice Foundes, recomienda involucrar ampliamente a todas las personas interesadas, promoviendo su empoderamiento, y eso se hace a través de la gestión del conocimiento, a través del reconocimiento de la persona en el proceso y de la importancia de su participación y de sus aportes en el proceso evaluativo. Por ejemplo, utilizar herramientas de recolección y análisis de información que sean apropiadas para cada uno de los grupos. O sea, no podemos generalizar. Hay personas con alguna discapacidad, por ejemplo, algunas personas no oyentes, algunas personas que tienen limitación visual o que son totalmente ciegas y que no pueden llenar un instrumento. Bueno, pues entonces
debemos brindarles todos los recursos para que no queden excluidas del proceso de indagación o de recolección de información, porque es todas las personas, lo que tengan que aportar, todas las personas es importante al proceso. Entonces es fundamental esto que nos hablan también ellas. Considerar los principios éticos que aseguran el resguardo de los derechos de todas las personas involucradas en el proceso de evaluación, respetar la confidencialidad de la información, respetar los aportes, no emitir juicios si está bien o está mal lo que está diciendo la persona con respecto a algo que está explicando desde su subjetividad y desde cómo entiende ella lo que está viviendo, lo que está recibiendo, asegurar la apropiación y accesibilidad de los resultados de la evaluación. En cuanto a los resultados, incorporar estos enfoques implica valorar en qué medida la intervención evaluada contribuye al pleno ejercicio de los derechos humanos. O sea, exactamente, eso que les estaba diciendo anteriormente. O sea, un plan, una política, un programa, un proyecto está discriminando en su acción, en su ejecución, en su operacionalización, está afectando negativamente los derechos humanos, la diversidad, la interculturalidad, el derecho a la expresión, el derecho a exponer lo que piensa, el derecho a manifestar los resultados desde su punto de vista también de la intervención, por ejemplo. Es preciso observar y dirigir los esfuerzos a las raíces de las iniquidades y no solo de los efectos de las mismas, exactamente. Debemos identificar esos nudos estructurales que favorecen la inequidad, la discriminación, la desigualdad. Perdón. Elementos propuestos por la ONU o por ONU Mujeres que también son esenciales para la comprensión y aplicación del enfoque de la igualdad de género, derechos humanos, interculturalidad en evaluación son, por ejemplo, las personas son reconocidas como actores claves de su propio desarrollo en lugar de beneficiarios pasivos de productos y servicios, lo que estábamos hablando ahorita. Todas las personas tienen derecho a explicar y expresar qué sienten con respecto a lo que están recibiendo. La participación constituye a la vez un medio y una meta de la evaluación. O sea, en el proceso evaluativo se utilizan metodologías e instrumentos para obtener información que tenga que ver con la intervención, pero también es una meta de la evaluación conocer desde la perspectiva de las personas cómo entienden la aplicación de los derechos humanos y de los enfoques que estamos conversando en esta noche en cuanto a que están incorporados, que son conscientes o que reciben como que sí se están realizando y desarrollando y se están apropiando de esos derechos y los están pudiendo alcanzar. Las estrategias de participación potencian y no debilitan a la evaluación. Ambos resultados y procesos pueden y deben ser monitoreados y evaluados. Desde la transversalización de cada uno de estos enfoques a través de acciones concretas en cada etapa del proceso evaluativo. El análisis incluye todos los actores y partes involucradas de la evaluación. O sea, yo como persona, como equipo de evaluación, tenemos expertise, tenemos conocimiento, pero el análisis de la información también puede ser realizado por las personas que reciben o que son partes, son sujetos de beneficiarios o personas beneficiarias, stakeholders de esas evaluaciones, de esas iniciativas o de esos programas, proyectos, políticas. Muchos programas se concentran en los grupos más desfavorecidos y excluidos de la sociedad y se debe velar por usar un método de evaluación apropiado a esas realidades. O sea, contextualizar, rehumanizar. Tanto los enfoques de arriba abajo y de abajo arriba, así como los métodos mixtos pueden ser aplicados de manera complementaria y en sinergia, claro. El enfoque puede ser aplicado en diferentes momentos de la evaluación, así es. La experiencia indica que el uso de enfoque de igualdad de género y los derechos humanos exige el uso de buenas prácticas de programación. O sea, solo decir que estamos utilizando el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque transversal de igualdad,
el enfoque de interculturalidad y lo ponemos ahí en el diseño y la evaluación y solo decir o escribir el discurso no es suficiente. Necesitamos mostrar a lo largo de la evaluación cómo lo estamos aplicando, dónde, para después hacer un análisis exhaustivo de los resultados. La transversalidad de los enfoques aquí analizados considera importante el objetivo y los resultados de evaluación, también su proceso. Entonces, este proceso lleva precisamente al empoderamiento de las personas sujetas de derechos, que son parte del proceso de evaluación. Y que son parte también y beneficiarios y beneficiarias de las políticas, programas y proyectos. O sea, los empoderamos, la gestión del conocimiento, el protagonismo que les damos, la participación equitativa, la participación activa, la participación libre, la participación responsable, les empodera a la persona para pedir cuentas, para preguntar, para opinar, para decir si le está funcionando realmente o no esto que están poniendo como programa, como política, como proyecto para beneficiarle o para darle respuesta a una necesidad. El objetivo, los resultados de la evaluación, también su proceso, lo cual puede favorecer el proceso de este empoderamiento. La evaluación determina pretensiones de los titulares de derechos, o sea, todas las personas dicen, bueno, yo espero de esta evaluación, espero obtener esto, esto y esto, para evidenciar esos nudos estructurales de desigualdad y discriminación que se presentan en procesos de evidencia, en los procesos de recolección que muestran evidencias concretas relacionadas con esos temas y no los podemos obviar. Las capacidades también para cumplir con sus obligaciones y la evaluación está guiada por estándares, principios, como lo mencionamos anteriormente, que nos dicen o nos muestran si la evaluación va por un camino adecuado hacia la calidad, hacia buscar la evidencia desde una metodología rigurosa, por ejemplo. Además, se debe utilizar consecuentemente un lenguaje e imágenes inclusivas en los diversos documentos. Entonces, no es solo poner al principio de la evaluación que estamos utilizando estos enfoques, sino mostrar a lo largo de todas las etapas de la evaluación con acciones, con lenguajes inclusivos, etcétera, que estamos utilizando desde el análisis para buscar la evidencia también, desde la recolección de la información, desde el diseño de los formularios y los instrumentos que estemos utilizando o proponiendo o diseñando o redactando para hacer la indagación de información o el análisis documental inclusive. Vamos a ver. El uso del lenguaje inclusivo también manifiesta lo que las personas piensan o sienten. En este sentido, el entorno social en que éstas se desarrollan va a determinar el lenguaje que se use. Cada lengua manifiesta las reglas sociocomunicativas, los valores y las formas de percibir el mundo y la realidad de las personas, como las expresan, o sea, cómo entiende, desde su subjetividad, desde su fenomenología, cómo entienden lo que están haciendo, analizando. Es por ello que hacer un uso adecuado del lenguaje es estratégico para iniciar el proceso de cambio. Desde la teoría del cambio también necesitamos mostrar dónde queremos el cambio, para qué queremos el cambio, cómo alcanzamos el cambio, ¿verdad? Y el lenguaje inclusivo, el uso de imágenes inclusivas con enfoque de género, con enfoque de interculturalidad, nos va a ayudar muchísimo también en un informe de resultados de la evaluación, por ejemplo. Aquí hay algunos ejemplos de lenguaje inclusivo que se los dejo para que lo puedan ver. Tratamiento equitativo de las imágenes, como hablábamos ahora, no solamente los documentos oficiales deben incluir un lenguaje no sexista, no discriminatorio o que excluya a las minorías, también las imágenes, las piezas gráficas, las presentaciones, las producciones audiovisuales, entre otras, deben mostrar un tratamiento equitativo de manera que se pueda representar la diversidad de la población. Y aquí están entonces las referencias bibliográficas que ustedes también pueden indagar, investigar acerca de este tema y de lo que hemos trabajado en esta presentación.
Si hay preguntas, si hay algo que quieran ustedes aportar también desde su conocimiento, desde su experiencia, eso va a ser extraordinario porque estoy segura de que ustedes también conocen mucho del tema, han trabajado mucho del tema, algo que ustedes hayan hecho, hayan incorporado, que crean que hace falta mencionar en esta clase, en esta presentación. Eso sería muy bueno que ustedes también lo puedan aportar y que repasen, que estudien esta presentación, que hagan los comentarios en la página también, en la plataforma y que por favor aporten de la riqueza de sus conocimientos y de su experiencia también. Si hay alguna duda, por supuesto, también estoy a las órdenes, me pueden escribir logoterapiacr@gmail.com, Ana Luisa, y con muchísimo gusto podemos conversar y discutir o analizar un poquito la presentación, pero más que eso también todo lo que ustedes puedan aportar va a ser muy bueno. Así que muchísimas gracias y buenas noches y un fraterno abrazo desde Costa Rica. Que estén muy bien. Buenas noches. Un gran abrazo.